Bueno, acá estamos en el nuevo episodio del podcast Los temas de la literatura. ¿Cómo te va, Gabriel? ¿Cómo estás, Alberto? Bien, muy bien. Hoy es el número 16, vamos a seguir con las novelas. Como estaba pensado, y toca Marco de Nevi con su brillante Rosaura a las 10. Pero antes queríamos retomar un temita que habíamos dejado en el primer podcast que habíamos citado medio al azar y sin la memoria precisa respecto a la palabra, a la literatura y al pensamiento. Bueno, retomamos este tema que de algún modo es el eje, la columna vertebral de nuestros programas y de este proyecto, con la cita ya textual, ¿sí? Con la lectura de un fragmento, el fragmento final de un ensayo de Borges, Discusión, que la verdad que ilumina este tema con precisas palabras. Cito textual: ignoro si la música sabe desesperar de la música y si el mármol del mármol, pero la literatura es un arte que sabe profetizar aquel tiempo en que habrá enmudecido y encarnizarse con la propia virtud y enamorarse de la propia disolución y cortejar su fin. Bueno, precisas palabras, brillantes para, de algún modo, parafrasear esta idea de que, lo decíamos fuera del aire, el hombre es el único animal que se predice, es decir, se dice previamente y luego adviene, y puede, de algún modo, profetizar no solo el nacimiento o el alumbramiento de algo que está por advenir, sino también su propio fin, y aún vivirlo o gozarse de ese fin estéticamente, como dice Borges, claro, ¿no? Enamorarse de su propio, no solo de su propia virtud, sino también de su propio final. La palabra es siempre el hilo conductor de todos nuestros programas, de todos nuestros podcasts, pero precisamente aquello que nos diferencia. Vos hablabas tiempo atrás de la construcción del pensamiento a través de las palabras. Y la palabra es lo que se nos aparece en la mente cuando vemos, vos decías la muerte, por ejemplo, la muerte de un animal o de un coso. Uno piensa en la muerte, uno piensa en su propia muerte. Eso me parece muy interesante y me parece que el hecho de que la literatura sea un mundo de palabras, que los libros, las novelas, como estamos ahora, o los cuentos o la poesía sea un mundo de palabras, es el canal ideal para reflexionar sobre todas estas cosas y para definirnos como seres humanos, porque me parece que también la literatura nos sirve para pensarnos a nosotros mismos y para, aún más que otras artes quizás, para precisar más lo que es el ser humano, lo que es el hombre. Sí, para describirnos, para dar cuenta de nuestra dimensión, de que somos seres de lenguaje, exactamente. Exacto. Esto que vos retomabas de lo que habíamos charlado fuera del aire, es que aún la muerte, no solo el advenimiento del alumbramiento, del nacimiento, sino aún la muerte, como pueden nombrarse, pueden anticiparse, pueden pensarse, y el ser humano ve, de algún modo, proyectivamente, la idea de la muerte. En la muerte, Lacan tiene una frase un poco intelectual a lo mejor, pero la podemos explicar brevemente. La carroña se cadaveriza por la palabra, es decir, para un animal, otro animal muerto es carroña, puede pasar por arriba, comérselo incluso, si es carnívoro. Para un ser humano, un pajarito muerto, un insecto muerto, nos impresiona, no por lo que en sí objetivamente puede amenazarnos, sino porque allí proyectamos la muerte y acaso la propia muerte, ¿no? Y por efecto de la palabra. Bueno, por efecto de la palabra, y ya metiéndonos en la novela que nos toca hoy, Rosaura a las 10, quería hacer referencia, bueno, supongo que muchos de nuestros oyentes la deben haber leído, si no, es una novela que recomendamos, como toda la obra de este autor, Marco de Nevi. También la palabra es la que nos permite engañarnos, es la que nos permite fantasear y es la que nos permite entender o reflexionar sobre ciertas relatividades. No sé si recordás, Gabriel, el esquema de Rosaura a las 10, la estructura de la novela, que son 4 puntos de vista de un mismo hecho, algunos contados más, con más especificidad, con más detalle, algunos contados más por arriba, pero
pero básicamente es la explicación de la muerte de Rosaura, contado desde primero un extenso relato a la policía de la dueña de la pensión, doña Milagros, después de Regel, David Regel, que es un pensionista, después del supuesto asesino, que es Camilo Canegato, y finalmente de una carta que de alguna manera, otra vez como en otras novelas, como el otro día hablábamos con los compañeros de lectores en el encuentro literario de Silvina y de Bioy, la carta esas cartas que aparecen que de alguna manera aclaran la cuestión policial, pero que de alguna manera dejan abierto también si habrá sido cierto lo que dice esa carta o no, ¿no? Como en esta hermosa novela de Bioy y de Silvina, que es Los que aman odian. Es muy interesante la estructura, porque no hay, digamos, son 4 diálogos, 4 declaraciones policiales contadas en pasado, es decir, contadas desde el presente, refiriéndose al pasado, y se nos va armando. Es muy interesante lo que hace la película. La película es una adaptación casi literal, la película que hizo Sofich en el 58, esta es una novela del 55, y junto con Deneuve en el guión, adaptaron y de alguna manera filmaron la novela tal cual está. Entonces son como flashback de esta estructura. Básicamente de lo que trata la novela es de un amor que se fabrica Camilo Canegato. Es decir, que con palabras, con cartas, primero, cartas que él se manda a sí mismo, de una supuesta Rosaura que lo ama, que se ha enamorado de él, con el fin indirecto y no tan indirecto de enamorar a la hija más grande de la dueña de la pensión, por aquel dicho que escuchó en la mesa en una cena años atrás de las gallinas, ¿no? Que las gallinas no comen, pero cuando una va a comer van todas a comer lo mismo que comen. Entonces él ahí construyó, esto lo entendemos después, la idea de enamorar a la hija de la dueña de la pensión mediante fabricarse un amor. Claro, es decir, ser deseable porque era deseado. Ser deseable porque pero lo interesante de esto, y esto se ve en toda la literatura de Nevi, y esto es lo que más quiero rescatar, es cómo ese territorio falso que se construye a partir de un personaje que fantasea, después se termina imponiendo en la realidad. Es decir, después aparece Rosaura. Claro. O sea, hay como que la fantasía empuja a que eso que era falso de alguna manera se haga carne, aparezca, ¿y qué hacemos con eso? Me parece me parece un trabajo. Sí, decime. No, iba a decir esto, qué tema tan caro a la literatura es este límite impreciso entre la ficción y la realidad. Exacto. Es decir, esta frontera permeable, porosa, donde nunca se... Bueno, Borges es, y podemos decir en favor de Deneuve, que es un escritor obviamente con una identidad propia que no le debe nada a nadie, pero que está muy influido por la prosa borgiana, sobre todo cuando desde algún lugar se lo atacaba o se lo criticaba, decía, sí, es un excelente escritor, pero es muy borgiano, digamos, ¿no? Esta reflexión constante entre la ficción y la realidad, entre el sueño y la vigilia, esta frontera imprecisa, ¿no? Y cómo de pronto aquello que aparece como ficcional termina siendo real, y cómo mucho de lo que creemos real tiene un conato de ficción. Sí, hay un condimento de semilocura, tiene algo en la cabeza. ¿Usted por qué le está tomando pastilla? ¿Qué toma? Tomo para la cabeza. No, espere, no crea que estoy loco. Hay algo que tiene que ver con la salud mental, claramente, que sobrevuela, con el sueño mucho. ¿Y cuál es el problema de que sueñe mucho? No, es que tengo pesadillas. Y por otro lado se inventa una realidad que se termina imponiendo en esa realidad. Pero es interesante cómo conjuga Deneuve, por un lado, los puntos de vista, es decir, estas 4 verdades relativas que nos llaman a lo que hablábamos episodios atrás acerca de la verdad, ¿no? Cada uno cuenta su verdad, todos cuentan lo mismo, pero todos cuentan algo diferente. Y la realidad termina siendo otra cosa, o la supuesta realidad de la ficción, del universo de la ficción, termina siendo otra cosa que esos puntos de vista, es casi como un quinto punto de vista.
Y cómo conjuga ese relativismo, que no es un relativismo moral en absoluto, sino que es un relativismo narrativo, digamos, o un relativismo de puntos de vista, de miradas, de perspectivas. De perspectivas, sí. Con la idea de esa fantasía que se termina imponiendo en el mundo real, que de alguna manera es la literatura. Claro. La literatura es ese mundo bis que nosotros leemos y que convive con nosotros en paralelo a nuestra vida durante la lectura de una novela, durante una semana, y que se impone en nuestra vida. Sí, sí, claro, al punto de que puede ser más real que otros aspectos de nuestra vida. Absolutamente. Cotidiana. Sí, Borges decía, es una de las formas accesibles de la felicidad. ¿Qué quiere decir esto? Claro. La literatura es una de las formas accesibles de la felicidad, que en tanto yo puedo ingresar a ese hecho estético y permea mi vida, es tan real como salir y caminar por el barrio o ir a hacer una compra o cumplir una obligación. Claro. Es parte de mi vida. A ver, Freud decía, sin caer en un exceso psicoanalítico, lo único que existe es la realidad psíquica. Si no hay una realidad fuera de lo que nosotros representamos. Ya lo decía Schopenhauer, el mundo es voluntad y representación. Es decir, es una voluntad irracional, aparentemente para Schopenhauer, y para nosotros una representación de esa realidad. Es decir, no hay otra, no hay un mundo fuera de nuestra propia psiquis. Es decir, por lo menos no tenemos datos de eso. El único dato que tenemos del mundo es la representación que tenemos de él. Y entonces allí, todo aquello que de algún modo genera sentido, todo lo que es una producción de sentido para el sujeto que está pensando, el cogito ergo sum, es decir, la realidad de la existencia se remite a que yo estoy pensando. Tanto estoy pensando, existo. Y todo existe en tanto yo estoy pensando. Entonces, ¿qué puede haber fuera? ¿Qué existencia podemos acreditar fuera de ese pensamiento? Ninguna, ya de Descartes para adelante, digamos, ¿no? Entonces, si la literatura para alguien que puede sumergirse en ese universo, que puede vivir, que puede sentir con ese universo, ¿cómo no va a ser parte de la realidad cotidiana tan firme, tan real, como digo, salir y caminar por el barrio? No, tal cual. Aparte hay una, digamos, la pasión, la cuestión estrictamente sensible, aquello que nos mueve, no nos emociona o no nos pone la piel de gallina, para decirlo de una manera burda, caminar por la calle, por ahí ir hasta el almacén y volver. Y sí lo hace una novela. Claro. Como lo hacen otros actos de la vida real, digo, no es que tampoco que solo la literatura nos acerca, claro, nos conmueve, nos lleva a la sensibilidad o a la emoción. Pero esta cuestión pasional, esta cuestión que excede el entretenimiento, que nos cala hondo, y ni hablar cuando damos un paso más y eso se transforma en una reflexión y conscientes o inconscientemente se transforma en un comportamiento nuestro en la vida real en función de lo que nosotros aprendemos leyendo o aprendemos... Bueno, ¿te acordás que para retomar justamente para que tenga el hilo conductor de lo que veníamos diciendo en programas anteriores cuando tratamos Madame Bovary de Flaubert, nosotros decíamos que el pathos que guió la vida de Madame Bovary fueron las novelas que ella había leído. Claro. Ella en realidad quería llevar, como el Quijote, quería llevar a su vida real, y en realidad pagó muy caro por querer llevar ese romanticismo a su vida real, del pathos de esas novelas, de ese sentimiento, de ese sufrimiento, de esa manera, de esa sensibilidad, ese sensorium, podríamos decir, que no se adecuaba a su realidad estricta, material, sino que estaba en ella o que le había inducido a ella desde la literatura, desde lo que ella había leído. Claro. Bueno, hay una... Bueno, más allá de los personajes de los años 50, la pensión y todo lo que representa Rosaura Las 10 en lo inmediato, en el contexto, en la diégesis, en la composición del lugar que hace que referencia muy bien la época, hay una cosa interesante que al principio del tercer capítulo, que es el capítulo del punto de vista de Camilo Canegato, del protagonista, tiene una conversación con el policía, obviamente. Esto no está en la película, justamente fue sacado de la película porque hubiera retardado el ritmo de la ficción fílmica, pero es una conversación muy interesante que tienen sobre pintura, que te recomiendo que la releas si no la recordás, donde defiende la pintura figurativa por sobre la pintura abstracta y explica, él poniéndose en un lugar humilde, yo solamente retoco
o arreglo retratos de otros, pero yo no soy un pintor, yo no soy un verdadero artista. Y de alguna manera esto está muy atado a uno de los temas de la novela, que es esta cuestión de las apariencias y de las máscaras, ¿no? Es decir, hay un cuadro que ya no es un cuadro, la pintura ya no tiene mucho para decir, y hay algunos farsantes, dicen en un momento, bueno, si lo encuentro lo leo, la pintura no tiene mucho para decir, y nos damos cuenta de las falacias cuando un arte está mudo, porque ya no tiene nada que decir. Se acerca a un advenedizo cualquiera, quizás el que conozca menos este arte, quizás el que lo ame menos, porque la ignorancia y el desamor lo volverán más atrevido. Le retuerce el cuello, le arranca unos gritos de agonía, y de momento todos creen que ese arte resucitó y que esos gritos son su nueva voz. Y cuando se dan cuenta de la equivocación, han corrido ríos de tinta, los cuadros se vendieron. Hay en cada museo una sala dedicada al farsante. Caramba, ¿cómo explica la realidad del arte contemporáneo? Es una cosa, pero aparte en los años 50 y pico. En el año 55, en una conversación de un acusado al policía en medio de un interrogatorio. Claro, como algo aleatorio, pero lo rubrico corriendo. Pero la idea, después habla del Marchand y habla del negocio de la pintura atrás de eso. Lo hemos charlado. Pero lo interesante de esto es cómo él se define profesionalmente como un enmascarador, como alguien que socorre, como alguien que repara la obra artística de otro, como que él es un segundón, como que él tiene que salir a la vida. Y es de alguna manera la película, perdón. Sigo porque tengo la película en la cabeza porque la vi el otro día después de releer la novela. Es un poco lo que hace la dueña de la pensión en su relato, es un poco lo que hace David Regel, el pensionista, que hace una declaración porque está enamorado de Rosaura y le da envidia que Rosaura supuestamente lo quiera a Camilo y lo quiere acusar a Camilo de que Camilo la mató. Es un poco lo que hace Camilo durante todo el relato de Milagros en ese flashback, que aparte esta cuestión de la relatividad es muy pesada en la novela, porque la novela es todo el tiempo alguien que está contando algo que sucedió, con lo cual el famoso se dice, o por momentos se vuelve chisme, porque uno no sabe si eso está ajustado. La película tiene el problema que tiene que concretizar en imágenes objetivas esa subjetividad tan extrema y tan... sí, relativa. Pero tan relativa, más relativa por ahí que cualquier otra cosa. Y es interesante cómo esta cuestión de lo que hablábamos antes del sueño, de la locura, de la ficción, y todo eso mezclado con la realidad, cómo lo va construyendo a partir de estas máscaras que son estas cartas, que este personaje de Rosaura ni siquiera se llamaba Rosaura, ni siquiera se llamaba, como decía su documento, que no era Rosaura, o sea, cómo todo se va duplicando y triplicando, bueno, como ese farsante que encuentra un resquicio para resucitar un arte que ya no tiene más nada que decir, o que ya hace tiempo que no dice lo que decía antes, que me resultó muy interesante, y vuelvo a insistir porque era una novela que quería recomendar hoy, la resolución de la carta con toda la ambigüedad del caso, como en Los que aman odian de Bioy Casares y Silvina, que es la única novela que escribieron juntos y que es una exquisita novela que hace poco hicimos un encuentro literario con los chicos del equipo de lectores. Qué reflexión profunda, en realidad, sobre la identidad. Porque claro, fíjate, ¿no?, que vos mencionabas lo de las máscaras como un recurso fundamental, digamos, para expresar esta relatividad. Y no lo decía como algo negativo, discúlpame te interrumpa. No, al revés. No, ambiguo. Bueno, recordábamos que Shakespeare, nada menos que La pluma de Shakespeare, hace 400 años le hace decir a Lady Macbeth, cuando lo induce al rey, digamos, a su marido, para que matara al rey, y el marido teme no poder disimular. No te preocupes. Cuando estés allí, las máscaras vendrán a ti. El alma nunca está desnuda. Claro. Es decir, ¿cuál es la identidad? ¿Hay una identidad sin máscara? No. La identidad es una sucesión de máscaras, muchas veces innobles, otras nobles, pero no es otra cosa que una sucesión de máscaras. Totalmente. Un título universitario es una máscara. Absolutamente. Este programa o esta serie de podcasts que hacemos son una de nuestras máscaras también.
Bueno, si te parece, Gabriel, no sé si querés comentar algo más de lo que leímos de Borges o de la novela o de Nevi. Bueno, recomiendo, como dije, esta novela de Bioy Casares y de Silvina, Los que aman odian, y recomiendo toda la obra de Nevi, que está constituida de 3 o 4 o 5 novelas cortas, como Ceremonia Secreta, Los asesinos los días de fiesta, Música de amor perdido, Rosaura, que no es una novela muy larga, y después de toda una serie de cuentos, de fragmentos, y un libro muy curioso que se llama Falsificaciones, que son como un recorrido falso, adrede, de determinadas leyendas, mitos y fábulas. Es decir, contados desde otro punto de vista, como retorciendo o forzando para ver si se le puede decir otra cosa a ese relato del que tradicionalmente ya fue interpretado, digamos, que me resulta muy interesante. Bien, y en favor de Nevi, como para estimular a aquellos que quieran llegar a su obra, un autor de corte, si se quiere, absolutamente contemporáneo, a pesar de que hay obras de él que tiene 70 años, y sin embargo con una prosa canónica, preciosista, exquisita, donde, entre líneas está siempre la idea, la reflexión, la mirada profunda. Es un autor imprescindible de las letras argentinas. Bueno, cerramos acá, seguimos en el próximo episodio. Chao, Gabriel, gracias. Chao, Alberto.